得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola, ¿qué tal? Y llegó Clave China en esta parada dominguera que viaja después por las redes y claro, por todo el mundo, gracias a este sistema nervioso imparable que recorre las venas del mundo. Todos aconsejan que hay que buscar tranquilidad, aquí y allá. Existen guerras de todo tipo, de distintas formas, claro, y sus esquirlas nos alcanzan directamente o indirectamente. Hoy hablaremos de esto. No los quiero bajonear, pero la realidad es la realidad. Estamos, como lo vengo diciendo hace rato, en un proceso que yo llamo, y otros también, claro, de producción de ignorancias. Otros son sometidos a programar sus agendas diarias y a producir también desmentidas constantes. No dan respiro y esas gotas de aire de verdades fugaces a veces son devoradas, resignificadas en la velocidad de esas máquinas que oscurecen el horizonte. No trato de ser críptica, trato de decir que estamos muy ocupados en desmentir lo que vuela por el aire de este mundo. Por eso hoy, como siempre lo hacemos, tenemos una entrevista que recorre varios rincones donde se suele juntar basura informativa. Trataremos de echar un poco de luz a tanta oscuridad. Parece muy pretencioso, ¿no? Pero sí, lo hacemos. Aguarden antes de entrar en este tema, porque como siempre nos permitimos hacer un poquito la plancha con este brebaje que se llama música. Y así lo compartimos con ustedes. Clave China.
揮霍，闊太蟹一不小心會後貼不難同學。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。記者、編輯、攝影先生，精密佈局在四周，酒店閣樓齊地超廣角的鏡頭拍下各種酒與醜，難過愉快潮水病態某個某家裏逗留，20個食腦的高手揭露各樣角色錯漏，致力要大眾睇通睇透，他專不專心工作，他今年揮不揮霍，他演不演出主角，每樣也是做人娛樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令各位天天開卷快樂。鳴謝你尖酸抵死的觸覺，封面小姐的肩膊，抽絲剝繭的追索，製造低消費娛樂。花邊新聞的搞作，絕對不會太精確。要是你肯花錢當作有點消遣，切勿以太高深尺度量度。Clave China. Y damos comienzo a China en clave de noticias. No será en esta oportunidad la voz de nuestro colega Enrique Gon, que está visitando a su familia en China, bien pero bien merecido, y ojalá tenga una muy linda estadía. Te esperamos a tu regreso. Seré yo quien les lea la información más destacada de la semana del país asiático. Y así presentamos China en clave de noticias. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. El presidente chino Xi Jinping se ha reunido con el ex líder de la región china de Taiwán, Ma Ying-jeou, en Beijing. Xi Jinping reiteró que las personas de ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a la nación china y subrayó que la historia china registra los lazos inseparables con los compatriotas del otro lado del estrecho, así como las fuerzas externas no podrán detener el proceso de reunificación nacional. Ma Ying-jeou afirmó que la adhesión al consenso de 1992 y la oposición a la llamada independencia de Taiwán son la base política común para el desarrollo pacífico de los vínculos a ambos lados del estrecho. El veterano político exhortó a ambas partes a profundizar en los intercambios y la cooperación y así aunar esfuerzos para llevar adelante la cultura nacional y revitalizar la nación china. En tanto, Xi Jinping manifestó durante una reunión sostenida este martes pasado con el canciller ruso Sergei Lavrov el apoyo de Beijing a Moscú en la senda de un desarrollo alineado con sus condiciones nacionales y en la lucha contra el terrorismo y la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad, además de hacer un llamamiento a una comunicación bilateral más profunda y destacar la importancia de la cooperación conjunta en marcos como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. El canciller Lavrov, por su parte, afirmó que profundizar y mejorar los lazos y la cooperación con China es una prioridad de su gobierno e hizo hincapié en el compromiso de su país para poner en práctica los acuerdos clave alcanzados entre los jefes de Estado de ambos países. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha expresado recientemente su preocupación por lo que ha denominado como un pacto de caballeros con Beijing en relación con las disputas marítimas que ambos países sostienen. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha reiterado la postura de China en lo que concierne la soberanía sobre estos territorios y ha instalado a Filipinas a comprometerse a dialogar, cumplir con los acuerdos y evitar cualquier acto de provocación para aliviar las tensiones.
y sanciones a 2 empresas por parte de China. Se trata de 2 empresas de defensa estadounidenses, la General Atomics de Aeronáutica y la General Dynamics Land Systems, en respuesta a su implicación en la venta de armas a la región china de Taiwán. Las medidas punitivas han entrado en vigor de inmediato y suponen la congelación de los activos de esas compañías en China, así como la prohibición de entrada en el país a sus altos cargos. Esta iniciativa se sustenta en la ley china contra las sanciones extranjeras y responde a lo que Beijing considera una violación de la política de una sola China y una injerencia en sus asuntos internos. Y ahora vamos a otro tema. El 11 de abril pasado, el Buró Nacional de Estadísticas de China publicó el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor en el mes de marzo de ese país. El índice de precios al consumidor de China es un indicador clave de la inflación y aumentó un 0,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en términos mensuales, el IPS, que es el índice de precios al consumidor, disminuyó un 1%. Según el Buró Nacional de Estadísticas, el IPS subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, ha experimentado un leve aumento interanual del 0,6, mostrando un ligero incremento. Y así concluyen las noticias más destacadas de la semana del país asiático. Clave China.
Clave China. En la apertura les comenté la intención de esta entrevista. La entrevista es con Carlos Raimundi. Así lo presentamos e iniciamos la charla hurgando sobre algunos aspectos de este mundo. Y aquí va la primera parte de este diálogo que yo creo que fue imperdible. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con Carlos Raimundi. No ha sido la única vez que lo hemos invitado, pero hacía mucho tiempo que no conversábamos con él, aunque sí nos han llegado siempre todas sus expresiones y posicionamientos a raíz de diferentes hechos que se sucedieron en la región latinoamericana y en el mundo. Y como tenés una particularidad, que es tener siempre una visión amplia de contexto de todo acontecimiento, me interesaba contar contigo hoy y tomando un último dato. Primero decir algo sobre Carlos, ¿no? Carlos es abogado, ex embajador, hasta hace poco tiempo fue embajador ante la OEA por nuestro país, es docente, especialista, experto en relaciones internacionales, integración regional, algo que está bastante vapuleado en esta etapa de nuestro país y de la región latinoamericana. Carlos, recientemente tuvo lugar una acción militar prácticamente de secuestro del ex vicepresidente de Ecuador en la embajada mexicana, que es lo mismo que invadir a un país hermano. Más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre el vicepresidente de Ecuador, estamos asistiendo a un momento donde las relaciones diplomáticas están incumpliendo cuestiones básicas. No solamente lo digo por esto ocurrido en Ecuador, invadiendo la embajada de México, sino que lo vemos en muchos hechos que están ocurriendo entre OTAN, Ucrania y Rusia. Lo estamos viviendo frente a una situación dramática como es la guerra que ha planteado Israel con Hamás, afectando a toda la población civil de Gaza, ¿no? Lo que constituye prácticamente hoy un genocidio. Te quiero preguntar, vos estabas vinculando con un plan estratégico de Estados Unidos esto que ocurre hoy en Ecuador. Y escuché que también planteaste que antes, y antes de la asunción de Gustavo Petro, era Colombia ese país donde Estados Unidos entendía o pretendía su anclaje para proyectarse al resto de la región. Y que esto constituye hoy una dinámica que tiene bastante que ver con las tensiones que estima Estados Unidos produce la extendida presencia de China en la región latinoamericana a nivel de inversiones, con una política no injerencista, por lo menos por parte de China a nivel político. Explícame un poco este cuadro, cómo lo ves, qué tensiones futuras aventurás y qué es lo que estamos viendo, ¿no? En un momento donde la producción de ignorancia va a una velocidad del rayo. Sí, es parte del plan, ¿no? Fomentar la ignorancia, la confusión. Bueno, primero agradecerte mucho, Lidia, la posibilidad de conversar, ¿eh? Siempre es un gusto y a mí me parece que este programa de ustedes es muy fundamental porque todavía sigue habiendo una imagen muy desacertada de la presencia de China en el mundo, del avance de un sistema diferente del que estamos acostumbrados con el capitalismo financiero anglosajón, digamos, ¿no? Así que es un gusto. Mira, primero que nada, ese es el marco, la disputa geopolítica. Quien no quiera ver el avance del eje asiático sobre el mundo, bueno, es porque no quiere, es porque sabe lo que pasa, pero no lo quiere aceptar. O sea, yo creo que aquí ya no hay ambigüedades, relativismos. Cuando uno analiza los niveles de inversión, los acuerdos comerciales, la producción de alta tecnología, la cantidad de profesionales de las ciencias duras vinculadas con los nuevos materiales, con las nuevas tecnologías que se reciben en China, los registros de derechos de propiedad intelectual, la construcción de trenes de alta velocidad, de automóviles eléctricos, no sé, lo que quieras, el indicador que quieras.
está en avance, inclusive ha incrementado su incidencia, sus relaciones, sobre todo el área asiática. Ahí hay un bastión en disputa que es Australia, en el Indo-Pacífico, que todavía sigue con una alianza muy fuerte con la OTAN, pero es así, digamos, no hay manera. Es como si alguien me hubiera dicho que en los 90 había una potencia más importante que Estados Unidos. Era ridículo. Bueno, hoy también es ridículo desconocer esta realidad. Esto ha generado una adhesión muy grande a la franja y la ruta de la seda y a la tecnología de quinta generación, donde China lidera. Para contener esto, se armó la provocación a Rusia para llevarla a la guerra en Ucrania. Se armó un segundo frente, que es tratar de defender a Taiwán, que es una línea roja, como ya han dicho las autoridades chinas, ¿no? Sería como si alguien quisiera negociar con la Argentina poniendo como presupuesto que las Malvinas no son argentinas, ¿no? Bueno, entonces en esa disputa, los Estados Unidos, mejor dicho, la OTAN y los fondos de inversión, porque es más que un país, no es Estados Unidos. Estados Unidos hay reglas, hay leyes, hay instituciones, hay fundaciones, pero esto trasciende, porque el presupuesto de BlackRock, la presencia de ejércitos privados en las distintas guerras, las empresas de fabricación de armas son multinacionales, y son privadas, además. No responden al Pentágono o al Departamento de Estado. Al contrario, utilizan esas instituciones para que saquen las reglas, saquen o pongan las reglas que ellas necesitan para poder funcionar en el ámbito privado y en el ámbito financiero. Entonces, este sistema creía que iba a derrotar rápidamente a Rusia en el terreno militar. Cuando vio que era muy difícil derrotarla en el terreno militar, la acosaron financieramente con sanciones, y lo que hicieron fue empobrecer y humillar a Europa, pero no derrotar a Rusia. Entonces hoy tenés una cantidad de contratos comerciales internacionales que hasta no hace mucho tiempo se firmaban en dólares y hoy se firman en monedas diferentes al dólar, ya sea rublos o renminbi o lo que sea. El incremento de los BRICS, ¿no? BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Pero a esto se le agregó, a partir del 1 de enero, se le agregó Etiopía y Egipto en África, a lo que ya estaba allí, que era la República de Sudáfrica, y se le agregan tres de los mayores proveedores de petróleo de Medio Oriente, que son Irán, Emiratos y Arabia Saudita. Por eso Brasil necesitaba tanto la presencia de la Argentina para equilibrar un poquito con América, ¿no? Porque si no es mucho África, mucho Asia y muy poquito América, porque es solamente Brasil. Bueno, esto se ha expandido. Entonces los Estados Unidos, que perdieron su capacidad de estabilizar África, de estabilizar Asia Central, de estabilizar Medio Oriente, ya no la tienen, y que han causado estragos en Europa. Lo que pasa es que Europa prestó el consenso para eso. ¿Qué les queda? Les queda América. Entonces tienen que alinearla, tienen que apretar, tienen que mostrar orden, control sobre América, no orden, porque la verdad América está muy inestabilizada. Pero ellos tienen que controlar esa inestabilidad a través de ¿qué? A través del Comando Sur, a través de la DEA, a través del endeudamiento y de las condiciones del Fondo Monetario Internacional y de la expoliación de los recursos naturales. Es tan sencillo como eso, no es tan difícil comprender cómo está funcionando el sistema mundo en este momento. Bueno, entonces aprietan. Los Estados Unidos siempre han tenido delegaciones. Israel fue su delegación histórica desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Asia, en Medio Oriente, Corea del Sur, Japón, en el este asiático, y tenían a Colombia como enclave en América. Pero cuando asume Petro, después de tantos años de gobiernos de derecha y de ultraderecha, cambia el papel de Colombia. Y entonces toman a Ecuador. Compran a Lenín Moreno, que había sido electo por la fuerza de Rafael Correa, después lo ponen a Guillermo Lasso y ahora a Daniel Noboa. Quiere decir que esta invasión al territorio mexicano, que se expresa en la Embajada de México en Quito, forma parte de un plan. Forma parte de un plan que es distanciar a los pueblos hermanos de América. Y cuando Milei entonces ofende a los presidentes,
forma parte del mismo plan, que es el descuartizamiento de la unidad latinoamericana. Así que yo veo eso con absoluta claridad, porque vos fijate que, y termino con esto, que si Argentina se hubiera adherido a los BRICS, y si Argentina tuviera una cercanía muy fuerte con Brasil, eso generaría un polo de atracción en América que la convertiría en un bloque de poder, sobre todo cuando Europa se ha retirado de la conversación. Entonces, el papel de Milei es estratégico. El papel de Noboa en Ecuador es estratégico, porque no pueden controlar Brasil, no van a poder controlar México, donde aparentemente va a ganar la fuerza de AMLO, el Morena, en la elección de mayo. Así que tienen que trabajar muy duramente en desestabilizar otros países, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Argentina y el gobierno de Ecuador. Clave China. A pedido del operador, vamos a la pauta comercial. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y regresamos con más análisis. Lo hace Carlos Reimundi. Para los que recién se enganchan, les recomiendo escuchar la primera parte, porque como les digo, esto no ha tenido desperdicio. Lo seguimos escuchando y seguimos recorriendo esas zonas oscuras del mundo para echar un poquito de luz. Clave China. Bueno, nos encontramos, para los que recién se enganchan, con Carlos Reimundi. Estamos hablando de un contexto internacional y desde una perspectiva geopolítica que él vino describiendo en la primera parte de esta charla y que empieza a explicar más profundamente lo que a veces leemos rápidamente o se nos presenta en la prensa de una manera muy, pero muy superficial. Carlos, también llama la atención en esta etapa, y no solamente me refiero a Argentina, hubo momentos en la historia latinoamericana y en el mundo donde uno contaba con grandes referentes. Había una producción de pensamiento crítico y uno podía anclar en esas miradas, podía debatir, interpelarse, interpelar la propia realidad cruzada por diversas narraciones que no siempre invitan a la comprensión, más bien eclipsan, ¿no? En este proceso que yo te decía al inicio, de esta enorme tarea que el sistema lleva adelante con la ayuda de grandes industrias culturales, que es esta producción de ignorancias, que para mí, cuando uno habla de la memoria, yo digo, bueno, yo hablo de las memorias, siempre es una construcción, pero también ha sido una construcción de largos años para llegar hasta aquí. Y hoy parece que es tierra de nadie, tierra arrasada. Estamos en un desierto. Esta es la sensación, por lo menos, que tenemos algunos. Las respuestas están por debajo de la complejidad de lo que se va dando en un país. Y no solamente me refiero a la crisis económica, hay crisis en diferentes niveles. Yo no sé vos, que sos un tipo que siempre ha aportado ese pensamiento crítico, ha salido de algunos moldes de lo políticamente correcto, como diplomático. Con esto no quiero decir que no hayas sido correctísimo en el desarrollo de tus funciones, pero siempre se te escuchó un discurso que abarcaba la complejidad y explicaba los hechos, y has dado respuestas, por lo menos en tus declaraciones, de mejor calidad política de lo que se escucha ahora. Y te estoy hablando inclusive de aquellos que uno podría sumarlos a quienes aspiran a un horizonte distinto al que se nos está planteando aquí en la Argentina, ¿no? Veo mucha pobreza ideológica y política. Y quiero tu opinión sobre esto. No quiero comprometerte, porque sos parte de esta estructura política. No hablo de la política de partido, hablo de la política con mayúsculas. Son Sí, pocas las referencias que encontramos. no, pero Lidia, mira, a ver, bueno, primero no me comprometés en absoluto, porque yo sí tuve durante los casi 4 años del ejercicio de la representación en OEA, como era
representantes del Estado. En mi voz no hablaba únicamente yo, sino que hablaba la Argentina. Tenía que tener mucho cuidado de que las cosas que yo dijera no implicaran una queja, una protesta diplomática de otros países. Además tuve muchas tensiones con algunas personas del gobierno muy altas, concretamente con Gustavo Vélez, con Jorge Argüello, personas para las cuales el Fondo Monetario, el sistema financiero, los Estados Unidos tendrían que haber desempeñado un papel mucho más benefactor. Ellos creían que teníamos que alinearnos en esa política, ¿no? Y yo creía exactamente lo contrario, yo creía que eran los causantes de nuestro daño tremendo, ¿no? Así que eso me generaba tensiones internas, pero yo en este momento, que ya no tengo que cumplir esa función, no tengo por qué ni siquiera cuidar esas formas, así que estoy absolutamente dispuesto a decir todo lo que haya que decir, porque además la claridad, inclusive la autocrítica, la sinceridad, humaniza la política. Hay gente que cree que si asume un error, se presenta con debilidad. Y la verdad, ¿qué ser humano no ha cometido errores en su vida? ¿Quién puede decir, toda mi vida marchó sobre rieles y nunca cometí un error, una equivocación, por Dios? Entonces, bueno, nosotros nos hemos equivocado profundamente, porque si no nos hubiéramos equivocado, la gente no hubiera votado este esperpento que ha votado, ¿no? Ahora, es un placer conversar con vos, porque es tan amplio todo lo que vos planteás. Vos, por ejemplo, hablás como que la producción de ignorancia es un objetivo, sí, sí, claro que es un objetivo. La prensa es un factor de ignorancia, porque oculta la realidad, porque la tergiversa, porque para la prensa occidental, pero además yo te diría casi, no, yo no soy un experto en el tema de prensa, ¿no? Ni de comunicación, pero la prensa como tal casi está en agonía, por no decir ha muerto, en este sentido. Ya no transmiten, no son un vehículo para que los pueblos conozcan la realidad, sino que son parte de un esquema financiero que cotiza en los mismos espacios bursátiles que las grandes corporaciones, porque forman parte de ese sistema. Entonces tienen que construir una imagen falsa de la realidad, una falsa realidad, para inclinar al sentido común de los pueblos en favor de esos intereses. De lo contrario, no tendríamos la información tan sesgada y tan falsa que tenemos de la guerra en Ucrania, por ejemplo, que es tomada por la prensa como una invasión de un Estado como Rusia, que efectivamente hay una ocupación del territorio. Yo no digo que ese hecho no exista. Lo que estoy diciendo es que el contexto es extremadamente más profundo. Esta es una guerra que es el emergente de un proceso de reconfiguración del orden mundial. No se la puede tomar con tanta liviandad. No se puede tomar con liviandad el papel de Rusia, el enfrentamiento de la OTAN. Rusia es un país que ocupa casi el 10% del total de la superficie habitada del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, 6 veces la parte territorial de la Argentina, sin contar Antártida, océano, etcétera, ¿no? Es un país continente que va desde el este de Europa hasta el estrecho de Bering y limita en un estrecho extremadamente delgado con los Estados Unidos, tal es así que Alaska era pertenencia de Rusia hasta hace un siglo y medio. Quiere decir que no entender la cosmovisión que se crea en un país de esas dimensiones, antropológicamente, culturalmente, no conocer su historia, es parte de esta producción de ignorancia para que la gente crea que el problema es que Rusia un día se levantó Putin enojado e invadió Ucrania. Bueno, toda esa misma falta de profundidad se ve en el análisis de todos los fenómenos. Vos también dijiste en la primera parte, y no quería que se me escape, porque lo omití en el primer segmento, la crisis de la diplomacia. Lo que pasa es que cuando hay una disputa así, se barren todas las barreras y se demuestra, queda demostrado, que los instrumentos jurídicos son tales en tanto y en cuanto sirvan al poder dominante. Porque cuando le dejan de servir, entonces barren con los instrumentos jurídicos. La diplomacia y el multilateralismo están en absoluta crisis, por no decir colapsados.
porque vos fijate, cuando nos hablan del derecho, de las democracias, en Naciones Unidas, en noviembre del año pasado, 187 países, 187 votaron que había que levantar el bloqueo de Cuba. Dos votaron en contra, Estados Unidos e Israel, que Bueno, son casualmente las dos potencias a las cuales Milei no se cansa de decir que está alineado porque es el mundo moderno, el futuro, cuando es exactamente lo contrario. Además de ser una degradación moral, porque un país que comete genocidio no puede ser nunca una referencia para uno, ¿no? Bueno, entonces el multilateralismo no existe. El multilateralismo dijo que había que distribuir democráticamente las vacunas y las vacunas no se distribuyeron democráticamente en la pandemia, así que no existe. Y por lo tanto, ¿por qué tendría que existir la inmunidad? Digamos, ¿por qué tendría que regir la Convención de Viena, que es la que regula las relaciones diplomáticas, para garantizar la inmunidad de una sede como la de México en Quito, si lo que el poder necesitaba era detener a Glass, detener a quien había sido vicepresidente primero de Correa y después de Lenín Moreno, perseguido por el Lawfare, que es el mismo Lawfare que condenó a Lula, el mismo Lawfare que condenó a Cristina, el mismo Lawfare que condena a Rafael Correa y lo tiene en el exilio en Bruselas, y que lo tuvo prisionero a Glass durante muchos años, siendo que tenía problemas como lo sigue teniendo, graves problemas de salud física. Así que la diplomacia está absolutamente en crisis y hay que construir nuevas reglas en el mundo, y de la misma manera hay que construir nuevas reglas en la Argentina, ¿no? Si queremos salir de esta situación, no vamos a poder salir con el mismo discurso de siempre, no porque no haya que honrar la memoria de lo que hicimos bien en el pasado, sino porque no se puede vivir de recuerdos. La realidad cambió estructuralmente, la percepción que los jóvenes tienen de la democracia es muy distinta a la que tenemos la gente más madura, la percepción de los derechos que tiene la economía informal y la economía precarizada, que no necesariamente es sinónimo de pobreza. Hay pobreza en la economía formal y en la informal, y hay riqueza en la economía formal y en la economía informal, en los dos. Pero, ¿qué pasó? Hay una nueva estructura. Por lo tanto, nosotros no podemos mantener nuestro discurso anterior y mucho menos sin hacer referencia a nuestra propia responsabilidad, a nuestros propios errores y a nuestra propia autocrítica, ¿no? no, totalmente de acuerdo. Carlos, recientemente lo abordamos en el programa anterior y le hicimos una entrevista a Javier Couso, que es analista internacional, había sido eurodiputado en su momento. Estábamos hablando de Rusia y de China y de Latinoamérica y apareció esta nueva narrativa que le adjudica a la base de estudios del espacio profundo de Neuquén un rol de espionaje que no tiene, que ha sido desmentido desde que se creó esa base espacial, que ha sido visitada por periodistas, funcionarios políticos, que es abierta. Realmente no tiene un fin militar, ni mucho menos, y muy lejos de ser una base de espionaje. Vos mencionabas a Taiwán, digamos, como esa línea roja, que era lo mismo que decir que las Malvinas no son argentinas. Pero el gobierno ha lanzado, y en un terreno en un mar de contradicciones, toda una ofensiva contra China, al instalar esto de la base de Neuquén, al instalar un empresario chino pesquero cometiendo o infringiendo las leyes de pesca argentinas, pesca ilegal, que después fue desmentido, y donde había todo un teje y maneje desde la propia Cancillería, muy confuso en torno a esto, y se van generando narrativas de todo tipo, ¿no? Y hasta parecen de modé y viejas, ¿no? Porque hablar de la lucha contra el comunismo, referirse a Rusia como la Unión Soviética, no solamente es un error histórico, que expresa mucha ignorancia, pero en este caso, bien vos decías, ¿no? Producción de ignorancia deliberada, pero son muchas cosas que no terminan aclarándose y que confunden cada vez más. Y me llama la atención porque si bien es cierto que la diplomacia está en crisis, se ha llegado a un punto donde inclusive impacta el nivel de mentiras y de expresiones. A mí me tiene impactada. No me siento sorprendida, sí impactada. ¿No te ocurre lo mismo? Llama mucho la atención hasta el uso de cierto lenguaje soez. Que yo creo que forma parte digamos, el lenguaje soez está planificado también, Lidia, ¿eh?
mira, esta cumbre de las ultraderechas que hubo en Washington hará un mes, donde estuvo Milei, estuvo Patricia Bullrich, tuvo una parte visible, que es la de los discursos, y una parte invisible, que es la planificación del uso de las redes y el financiamiento de las fundaciones a las plataformas, a los trolls, porque no es casual. O sea, yo no descarto que la persona que está ejerciendo la presidencia, a mí me cuesta tanto convencerme, a veces no me puedo convencer de que ese hombre pueda representar la presidencia de nuestro país. Pero bueno, yo no descarto que tenga un trastorno de personalidad. No tengo elementos científicos para determinarlo, pero veo los gestos, ¿no? Es una persona con la que es muy difícil establecer una relación, ¿no? Una relación que pueda entrecruzar pensamientos, reflexiones, ¿no? Pero no alcanza con eso, no es una cuestión de trastornos psiquiátricos. Hay una deliberación también, hay un plan detrás, es decir, son las dos cosas. Hay un plan detrás. Cuando él vuelve de esa reunión, es que dice que el gobernador de Chubut tenía síndrome de Down. Después, en una reunión en Expo Agro, dice que él va a orinar a aquellos gobernadores que se le opongan. Y eso es decir, la degradación del lenguaje es un estadio más dentro de esa cadena de producción deliberada de ignorancia y de inestabilidad, y de polarización, y de indignación, y de desorden. Este hombre está quebrantando todas las formas de organización, la organización comunitaria, la organización familiar, la organización lógica del lenguaje, del pensamiento, y eso tiene el fin de la confusión y el caos generalizado para que después en algún momento haga falta un orden neofascista, porque al mismo tiempo se va fortaleciendo un aparato represivo. Respecto de la estación de estudio y de investigación aeroespacial de China en Neuquén, si la defendiera yo, me van a decir que yo defiendo dictadores, que soy kirchnerista, bueno, toda una cantidad de adjetivos peyorativos, pero la defendió Guelard. Guelard dijo que era una base aeroespacial que no tenía nada que ver con estudios militares. Son las bases militares de los Estados Unidos las que tienen despliegue, es el Comando Sur, La es que el se instala control, ahora en Ushuaia, la que tenemos en Misiones. por supuesto, el control militar del Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur sobre el río Paraná, para controlar Rosario y la entrada y salida de las importaciones y exportaciones de la Argentina. Así que es eso. Entonces, y este lenguaje propio de la Guerra Fría, que no existe ya, pero que se la inventa o sí, se la inventa o se la proclama, porque es lo que te permite consolidar la imagen de un enemigo, ¿no? Es decir, el enemigo de un estereotipo negativo. Y ese estereotipo negativo es China en el reporte que hace anualmente la jefa del Comando Sur ante la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos. Ella, desde el quinto o sexto renglón, de las 33 carillas que dura el reporte, ya está asociando la palabra China con la palabra maligno. Todo el tiempo, innumerables veces. Habría que hacer la búsqueda de Word en el documento para ver la cantidad de veces que menciona a China como el principal enemigo y que todas las acciones de China son malignas. Entre otras cosas hablan, mirá vos, ¿no? Que los Estados Unidos hablen de censura de la prensa. Claro, ¿por qué? Porque China ha decidido, justamente para ser más libre, prohibir Google y prohibir WhatsApp y tener su propio buscador y su propio sistema de chat. Porque, claro, ¿cómo lo presenta Occidente? Y es una dictadura porque no dejan a Google que es sinónimo de la libertad, ¿no? Es decir, nosotros creemos que cuando hay un servidor en el vértice que manda un algoritmo para cada una de nuestras preferencias, yo soy libre. Y el país que dice, yo no quiero quedar atrapado en esa lógica donde la persona, creyendo que es libre, termina siendo una mercancía de que maneja el algoritmo, esa es la dictadura y yo soy la libertad. Bueno, todas estas cosas, por eso vos decías también, y hay una crisis de las izquierdas en el mundo, hay una crisis de las ideologías progresistas,
porque me parece que quedamos atrapados en la misma estructura colonizada del pensamiento, ¿no? Hay algunos autores y muchas escuelas en Latinoamérica, mismo en Europa, que están tratando de salir de ese corset de la colonización, porque aún las izquierdas europeas no tienen en cuenta el factor del pensamiento colonizado, de la colonización del pensamiento. Yo recuerdo que Boaventura de Sousa Santos decía, yo soy de izquierda, tengo una formación marxista, pero yo mismo me tengo que descolonizar, porque yo soy europeo. Entonces yo planteo el marxismo desde el punto de vista de la lucha de clases. Pero en América hay un doble factor de explotación. Uno es el de la lucha de clases, pero el otro es el de estados centrales y estados periféricos. Quiere decir que nosotros tenemos que salir de ese esquema y construir el propio pensamiento autónomo nuestro, latinoamericano, descolonizado. La crisis de las izquierdas es que no hemos sido lo suficientemente profundas para un cambio de estructuras. Es decir, hemos hecho políticas no neoliberales, pero tan moderadas, tan modestas, tan poco audaces, que terminaron teniendo los mismos efectos que las políticas neoliberales. Entonces, ¿qué pasó? La gente se desencantó del neoliberalismo y también se desencantó de nosotros. Si esto hubiera sucedido en el año 68, había revolución social. Pero sucede en el año 2023, 2024, y hay ultraderecha, que es la que capitaliza, porque el clima de época conduce más a favor de las derechas que las revoluciones socialistas. Entonces tenemos que repensar todo este sistema de ideas, y suponete Lidia, que vuelva un gobierno popular y nacional a la Argentina. Suponete que vuelva. Y que digamos, esta empresa, Milei la privatizó, yo la recupero. Y después tengo el CIADI, tengo los juicios internacionales, no hace falta solamente volver al gobierno, sino volver al gobierno y cambiar de sistema de inserción geopolítica en el mundo. Y de esa manera sí vamos a modificar las estructuras que nos van a hacer verdaderamente distintos y no retóricamente distintos. Carlos, un tema interesantísimo. Esto último, tenés pendiente una próxima invitación acá a Clave China y te agradezco muchísimo el poder compartir con nuestra audiencia tus ideas, tus expresiones, tu perspectiva de este mundo tan endiablado en el que estamos hoy. Bueno, Lidia, te agradezco muchísimo, sabés que estoy a disposición, pero además te pido disculpas por a veces las respuestas tan largas. Lo que pasa es que vos abrís con tanta amplitud los temas que es muy difícil cerrar en respuestas demasiado breves, así que te pido disculpas, no es el lenguaje radial, no es el ritmo radial más conveniente, pero es la profundidad que vos le ponés como desafío a la conversación, así que no. Tendría que disculparme yo, son temas que realmente son apasionantes y esperemos que aporten a la comprensión de estas realidades a veces tan acuciantes y tan tristes, ¿no? Carlos, otra vez te saludo y hasta una próxima vez. Dale, hasta próxima. Gracias. Clave China.
講日子，欲試問你能否躲一躲，就像問你絲巾可否包一堆火，其情形那那那那那。Clave China. Ustedes vieron que cuando llega la despedida uno suele decir chau, suerte. Pues bien, yo les deseo suerte y mucha claridad, templanza para hoy y para lo que viene. Mucha fuerza y muchas ganas para volver a encontrarnos con más Clave China. Pero antes les pido a nuestros seguidores, que ya son muchos, que se suscriban, porque para que este programa tenga continuidad necesitamos muchísimos suscriptores. Sí, lo tienen que hacer en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por seguir aquí junto a nosotros en Clave China. Y sí, claro, nos vemos el próximo fin de semana. 给我一个吻